Muy buenos días. Estamos a miércoles y nuestra lectura está en el Salmo 119, versículos 113 al 120, bajo el título Comparaciones odiosas pero necesarias. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi refugio y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Socórreme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Casi siempre que hacemos comparaciones, corremos el riesgo de emitir juicios equivocados, especialmente a la hora de evaluar aquellas cosas que no se ven a simple vista, sino que son resultado de deducciones o suposiciones. Sin embargo, el salmista describe actitudes de su corazón y las compara con las que ven aquellos que viven sin temor de Dios ni de su palabra. Probablemente la primera frase de este párrafo nos resulta chocante, porque no habla de amor, habla de odio. Aborrezco a los hombres hipócritas. Raras veces hablamos de aquellas cosas que debemos aborrecer, porque vivimos enfatizando las que debemos amar, al punto tal que terminamos creyendo que todos nuestros sentimientos deben estar envueltos en una atmósfera de amor, en la cual el odio no tiene la menor cabida. Lo que esto significa es que en realidad no hemos acabado de comprender lo que verdaderamente es el amor y su naturaleza. El verdadero amor es incondicional, es un compromiso total, pero implica por necesidad un rechazo de todo aquello que no sea conforme a ese amor verdadero. Dios ama la verdad y la justicia, y como consecuencia obvia de ese amor, aborrece la falsedad y la injusticia. Si esto no es así en nuestras vidas, es porque no conocemos el verdadero amor. Un compromiso total hacia la palabra de Dios debe llevarnos a un aborrecimiento de aquellas cosas que nos alejan de la palabra de Dios. Por eso en esta mañana vamos a considerar las cosas que forman parte de la experiencia del salmista, por la cual adopta una actitud que debemos imitar, como la de un niño que suplica a su padre, como dice en el versículo 117, sosténme y seré salvo. La primera de ellas está en el verso 113, amo tu ley. Esta es la primera condición que Dios nos pone. Él nos puede sostener cuando tenemos en su palabra nuestros corazones. ¿Recuerdas a María? Ella guardaba en su corazón las revelaciones que recibía en relación a su hijo, que era nada menos que el Hijo de Dios. Y luego Dios la sostuvo, incluso cuando le ve morir y entregar su vida en la cruz del Calvario. ¿Quieres que Dios te sostenga? Guarda tu palabra en tu corazón. Ama la palabra de Dios. Si no hay en tu corazón un amor ferviente, de modo tal que leas la Biblia cada día de tu vida guardándola en tu corazón, no te sentirás sostenido cuando lleguen los momentos de aflicción, ni experimentarás el sentir que Dios te sostiene de tu mano derecha. El salmista amaba la palabra de Dios. Pero hay algo más.
en tu palabra he esperado, dice el versículo 114. Esa fue la experiencia que vivió Moisés. Al llegar a Refidín en Éxodo 17 y comprobar que no había agua para saciar la sed del pueblo, buscó la presencia de Dios y Dios le mandó golpear la roca para abrir el manantial que representaría a Cristo, herido para saciar nuestra sed y darnos vida eterna. Fue la experiencia de David cuando Siclac fue quemada y fortaleció en el Señor su corazón cuando sus soldados hablaban de apedrearlo. Fue la experiencia de Pablo cuando arreciaba la tempestad, pero Dios le había dado una promesa en la que confiar. Estos hombres esperaron en su palabra mientras todos a su alrededor decaían y fueron sostenidos en la montaña, en la lucha o en el mar. Y así será con nosotros si esperamos con la mirada puesta en Dios, en las promesas que Él nos hace, que Pedro describe como preciosas y grandísimas promesas en su segunda carta, capítulo 1. Pero luego el verso 115 dice, guardo tus mandamientos. Apartaos de mí, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Es un paso más. Puesto que ha elevado su plegaria pidiendo ser sostenido, tiene un respaldo: la obediencia en la práctica de su vida cotidiana. Es decir, el salmista afirma mantenerse bendecible. La palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo en su vida, moldea su personalidad, su carácter, porque como peregrino sabe que su sendero hacia la casa preparada por Dios requiere perseverancia y santidad. Y así añade, me regocijo en tus estatutos, en el verso 117, y los amo con todo mi corazón, en el versículo 119. Luego en el verso 120 dice, temo tus juicios. Su temor a la ira de Dios. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti. En lugar de insultar a aquellos que eran objeto del desagrado de Dios, se humilló. Y lo que oímos y leemos acerca de los juicios de Dios sobre los impíos debería hacernos reverenciar su terrible majestad y permanecer en el temor de Él. Dice 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Somos llamados a vivir en el temor del Señor, en ese temor reverencial que nos recuerda que Él es fuego consumidor. Aunque su gracia nos envuelve y nos acepta y nos abraza y nos recibe, tratamos a Dios con el temor y la reverencia que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por todo eso el salmista suplica que Dios le sustente y como un niño clama a su Padre en una oración que es digna de imitar. Pero consideremos ahora las cosas que él observa en los impíos. En el verso 113 les llama hombres hipócritas. Son los ambivalentes, divididos, indecisos, poco entusiastas e indiferentes. Si estas personas influyen en nuestras vidas, pueden hacernos un gran daño. Luego en el versículo 115 les describe como malignos y en el verso 118 como falsos. Y en el versículo 119 les llama impíos. El mensaje que hoy nos deja la palabra no es cálido, ni nos deja con sentimientos dulces, pero refleja la verdad de un Dios que juzga y condena a aquellos que no viven conforme a su verdad. El mismo fuego que refina el oro también consume la impureza. Por eso clamamos a Dios por salvación para los pecadores.
La descripción de estas personas es triste: hipócritas, malignos, falsos, impíos. Necesitan al Salvador. Más adelante, en el versículo 136, el mismo salmista dirá: ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Abramos nuestros ojos a ver la condición pecaminosa de los que reniegan de Dios. Pero no lo hacemos simplemente para condenarles, sino para clamar por ellos e invitarles a confiar en un Dios que les ama al tal punto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darles salvación y perdón. Pero el salmista sigue amando al Señor y su palabra, como lo había hecho en un principio, pero ahora lo continúa haciendo corroído por el temor. Y que no se nos ocurra asumir cierta complacencia como era un acto de reverencia. El versículo 120 tiene que ver directamente con el estremecimiento del temor más profundo, pues nuestro Dios es fuego consumidor. Mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Amados hermanos y amigos que me escucháis en esta mañana, el amor de Dios y el temor de Él no son antagónicos. Dice el verso 113, aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Y el verso 120, mi carne se estremece por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. El amor a Dios y el temor de Dios no son antagónicos, van juntos. Por eso todo el ser, corazón, cuerpo, emociones, mente y espíritu se involucran en la adoración, en el servicio y en la obediencia a Dios, de acuerdo con su palabra. Mi oración en esta mañana es: amado Dios, nos estremece pensar que nosotros nos encontrábamos en una descripción como esta, con corazones hipócritas, falsos, impíos, alejados de ti, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Pero la luz de tu Espíritu alumbró nuestros corazones por medio del Evangelio. Y hoy podemos decir que amamos tu palabra, que queremos ser sostenidos por ti, que nos regocijamos siempre en tus estatutos y que amamos tu palabra por sobre todo lo demás. Gracias por tenerla hoy, por poderla meditar. Queremos vivirla a lo largo de este día y hacer siempre tu voluntad. En tu nombre. Amén. Amados, manteneos bendecibles y Dios mediante nos reencontramos mañana jueves para seguir meditando en el Salmo 119. Hasta mañana.